Agora sí, benvidos e benvidas a unha nova xornada do Gaiastec. Hoxe a xornada é digitaliza, optimiza e automatiza a xestión con Quantic, un software de xestión empresarial integrado, flexible e escalable. O relator do día de hoxe é Roberto Dávila, que nos dará a coñecer os beneficios e as vantaxes de ter na empresa unha ferramenta integrada e impulsada por IA como é Quantic. Moitas grazas, Roberto, benvido. Hola, buenos días. Vale, pues nada, lo que estamos viendo aquí es la pantalla principal del programa. Quantic es un software integrado en tanto la parte de gestión, lo que se conoce como facturación, almacén y demás, como todas las demás cosas que están relacionadas y se necesitan dentro de la empresa. Tiene gestión documental, tiene control de calidad, tiene logística, bueno, y un montón de módulos y funcionalidades conectables. Entonces, lo que voy a hacer primero es enseñar brevemente el entorno para que sepamos lo que estamos viendo. Después, también las funcionalidades y ya después entramos en cosas más concretas. Lo primero que estamos viendo aquí son tres formas de acceder, ¿vale? Tenemos tres menús, el menú superior al estilo de las aplicaciones de toda la vida. Este mismo menú también lo tenemos a la izquierda, pues más cómodo, más visual. Son dos formas de acceder. Y también en el centro de la pantalla, por si estamos utilizando un dispositivo táctil, una tablet, una pantalla táctil o un móvil, pues vamos a ver unos botones que también nos dan acceso a las distintas secciones, ¿vale? Son tres formas de moverse y después cada uno puede utilizar la que prefiera. Manejamos prácticamente todo el programa utilizando tres pantallas muy sencillas de aprender. La curva de aprendizaje es muy corta. Entonces tenemos pues una visualización de información, visualización y navegación, que serían las tablas de datos. En estas tablas de datos nosotros podemos buscar fácilmente, podemos poner aquí cualquier cosa y él nos la va a encontrar sin más. No hay que decirle si es referencia, si es nombre o en clientes, si es código, si es nombre, si es CIF, si es correo electrónico. Él va a buscar, esto es tipo Google, lo va a encontrar, mayúsculas, minúsculas, tildes, da igual, lo va a encontrar siempre. Se trata de buscar información. Y que después hay unos filtros que podemos configurar pues, para especificar mucho más lo que queremos y ahí pues ya podemos indicar pues, campo, mayor que, menor que, igual, dato y demás, ir metiendo distintos criterios, ¿vale? Esto por supuesto es configurable, se pueden dejar guardados esos filtros, se pueden cambiar tamaños, posiciones de columnas, activar, desactivar y demás, ¿vale? Las fichas son muy navegables, podemos movernos entre pestañas, podemos navegar entre secciones, o sea, todo el programa está conectado entre sí, está integrado, podemos movernos fácilmente de unos apartados a otros para no perder tiempo y al mismo tiempo poder hacer consultas relacionadas con la información que estamos viendo. Tenemos un apartado de informes también que se puede configurar, se pueden ver informes pantalla, impresora, generar PDFs, Excel, se pueden enviar por correo directamente también desde el programa. Luego veremos algunos ejemplos de informes porque también podemos personalizarlos y tenemos distintas posibilidades con ellos. Entonces, conociendo un poco esta estructura, vamos a navegar por el programa fácilmente, es decir, una tabla de clientes, una tabla de artículos, pues vamos a ver que tienen pues esas similitudes en cuanto a pues, la estructura. Luego, evidentemente, pues en clientes vamos a ver datos de clientes, en artículos datos de artículos. Pero manejamos todo dentro de una vista similar en todo el programa. Vale, vamos ahora con las funcionalidades. En lo que sería la funcionalidad básica de gestión, facturación, ¿vale? Tendríamos pues todo el apartado de compras. Aquí está completo, o sea, presupuestos, proformas, pedidos, albaranes, facturas y demás. No es obligatorio usarlos todos, es decir, podemos hacer una factura directamente, podemos hacer
un pedido y pasarlo a factura, pues según necesitemos. Hay un control de almacén. Aquí podemos controlar pues, múltiples almacenes, podemos controlar trazabilidad de artículos con medidas, pesos, bueno, hay un montón de casuísticas. Después vamos a entrar en la ficha de un artículo y ver más posibilidades. Control de ensamblajes, intercambios de almacén, inventario en tiempo real. Tenemos una característica que nos permite hacer un inventario mientras trabajamos, con lo que evitamos lo típico de tener que cerrar la empresa varios días para controlar el stock. Tenemos un sistema de control de inventario en tiempo real que nos permite que las lecturas sean fiables a pesar de que se estén haciendo compras y ventas. Después vamos a entrar más en detalle en ello. Control de regularizaciones, bueno, eso, control logístico, almacenaje de stock que no es nuestro, cobremos por el almacenaje de stocks, cámaras y demás. Por supuesto, la información de trazabilidad para alimentación y bueno, todo lo que sería necesario para control de números de serie, lotes y demás, ¿vale? Luego también veremos un poco más en fondo la trazabilidad. Tenemos el módulo de ventas también completo. Aquí a mayores en ventas estarían los depósitos y las facturas simplificadas, que también pues, podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer una factura directamente, podemos hacer un presupuesto, pasarlo a factura, seguir el ciclo completo de presupuesto, proforma, pedido, incluso con trazabilidad entre documentos. Vale, después en la parte logística relacionada a gestión estaría las expediciones de envío. Podemos generar etiquetas, expediciones, podemos conectar con transportistas y generar desde ahí pues, todos los que son los ficheros de expediciones para enviárselos luego directamente a los transportistas e incluso imprimimos las propias etiquetas de los transportistas. También luego vamos a ver un poco más en detalle esto. Estaría también el apartado de gastos. Esto es un apartado que es típico de aplicaciones de alto nivel que se suelen hacer en contabilidad. Nosotros tenemos un control de tesorería que vamos a ver ahora a continuación y en ese control de tesorería vamos a enlazar con un montón de cosas del programa. Entre ellas son los gastos. Entonces, esto viene a ser las típicas cosas que se meten en contabilidad, pues como, pues no sé, pago de un seguro, pago de ciertos tributos, comisiones, bueno, hay un sinfín de gastos, pues esto tienen aquí un apartado que nos permite controlarlo y cruzarlo con tesorería. Y vamos a ver que después todo eso también se relaciona con contabilidad. Hay incluso un apartado de control de nóminas, donde podemos meter los efectos de controlar seguridad social, IRPF, pagos de las nóminas y contabilización. Después la parte de tesorería, hay control de vencimientos de cobro, control de vencimientos de pago, cobros, ceras, remesas, vales, pagos de nóminas, remesas de pagos, movimientos bancarios. Entonces, aquí tendríamos todo el control de tesorería. Luego vamos a profundizar un poquito más en todo lo que sería el punteo y casación que podemos hacer en tiempo real. Entonces, aquí nos va a permitir leer ficheros normativa Q43, estándar europea para todos los bancos. Podemos descargar todos los movimientos del banco en esa normativa y meterlos directamente a Quantic para que luego desde ahí se generen automáticamente cobros, pagos, remesas y demás, ¿vale? Esto vendría a ser el punto de casación. Gestión y control de mandatos válidos, inválidos, caducados, firmados y demás. Bueno, pues, toda la logística de control de los mandatos es bastante importante por las normativas SEPA. Luego en la parte de contabilidad, bueno, voy a utilizar otro menú para que estemos utilizando siempre el de arriba. En la parte de contabilidad, pues vamos a tener también ejercicios. Bueno, el programa es multiempresa, podemos tener varias empresas directamente en el programa. No necesitamos estar entrando y saliendo o tener varios programas abiertos para tener distintas empresas. Se pueden manejar directamente desde la misma conexión y también es multi-ejercicio. Podemos tener aquí pues, distintos ejercicios, podemos gestionar pues, asientos, balances,
todo lo típico de una contabilidad, ¿vale? Luego también profundizamos aquí un poco más para terminar de explicar las funcionalidades y luego centrarnos en ver cosas más concretas. Después tendríamos la parte de impuestos, bueno, liquidaciones, IVAs, IRPF, seguridad social, operaciones con terceros, control de fitosanitarios, enlace con el reto, suministro inmediato de información, bueno, Verifactu, que bueno, lo tenemos en pausa hasta que en enero, si no lo vuelven a retrasar, se active, entonces estamos ya totalmente preparados para conectar y usarlo. Y desde aquí, pues los impuestos tanto podemos generarlos y enviarlos a asesorías como presentarlos directamente desde aquí. Si tenemos certificado digital, pues desde aquí enlazamos con Hacienda para presentar impuestos, listados, Intrastat, vamos, operaciones con terceros, todo lo podemos hacer desde ahí. Vale, esto sería en cuanto a lo que sería la parte de gestión, facturación comparable a soluciones básicas como Factura Plus, Odus, Visual Factus, todos estos programas que son básicamente programas de facturación, pues eso estaría todo aquí incluido, seguramente con muchísimas más funcionalidades, pero luego tenemos a mayores módulos de control de presencia, aquí tenemos desde control de ausencias, partes de trabajo, introducción de calendario laboral, definición de turnos, control de vacaciones de personal y demás. Luego vamos a ver características que tenemos ahí integradas. Tenemos un control de fabricación, producción, composición, bueno, y esto es muy versátil. Podemos definir incluso protocolos de de fabricación, pasos de fabricación, subproductos, por supuesto, trazabilidad de todo lo que entra y sale de órdenes de fabricación. Luego entraremos en una también. Tendríamos un módulo de control de reparaciones. Este módulo es multipropósito, es decir, tanto le puede servir a una empresa que repare máquinas o repare piezas o equipos de terceros, como para controlar las reparaciones, mantenimientos y demás de nuestras propias máquinas y equipos. Entonces, hay unas fichas de equipos, de vehículos, de máquinas y demás, y además luego estarían relacionadas con amortizaciones, generarían también asientos y demás. Hay un módulo de control de alquileres para empresas que se dedican a alquilar cosas y un módulo de control de trabajos, pues para empresas que hacen trabajos, formas, obras y demás para seguimiento de todos esos trabajos. Vale, después tendríamos la parte de analítica, evidentemente de todo lo que son analíticas, hay un montón de pantalla, que se me fue a la otra. Hay un montón de analíticas disponibles en el programa. Tenemos analíticas por tabla de datos, analíticas de barras, analíticas de quesitos y después todo esto es configurable porque vamos a ver que todo lo que son los informes de Quantic vamos a poder personalizarlos, modificarlos, adaptar cosas y bueno, añadir, quitar y demás, ¿vale? A todo esto hay que verlo como una base que viene preconfigurada, pero que después se puede adaptar y configurar en cada caso. Analíticas hay de todo tipo, hay de compras por compras por proveedor y artículo, por proveedor y grupo, tipo, familia de artículos, ventas, también ventas, artículos, compras cruzadas con ventas. También hay de resultados, beneficios, bueno, hay un montón de analíticas que hay que pues, ir viendo las que se necesitan en cada caso. Relacionado con la parte de analítica, también tenemos un panel de mando integrado en el que podemos visualizar información sin tener que sacar un informe. Básicamente es lo mismo, pero directamente desde aquí podemos ir profundizando en distintos aspectos como pues, compras, ventas. Podemos también personalizar este tipo de gráficos. Pues oye, en vez de leer por grupo, pues lo quiero por cliente. Vale, pues lo modifico y ahora lo veo por cliente. Y esto de los distintos apartados, vamos a ver que es bastante útil para el día a día.
También tenemos después alertas de gestión, o sea, esto es un sistema, es como un auditor, digamos, que está ahí todo el rato viendo las cosas que hacemos, las cosas que hacen todos los usuarios y que nos puede lanzar alertas de cosas, pues que si un stock está negativo, si un vencimiento se pasa del plazo, si se han creado nuevos clientes esa semana, si se ha producido alguna devolución. Bueno, todas estas cosas se les puede definir un nivel de atención, pues para que aparezcan más arriba, más abajo, nos envía un aviso. Vamos a ver después el sistema de avisos que nos puede enviar un aviso directamente o un correo electrónico cuando alguna cosa de estas suceda. Incluso desde aquí podemos ir directamente al evento que lo causó, a la ficha que lo causó. Entonces aquí una devolución, por ejemplo, pues puedo acceder a la ficha y ver que pues, los datos que se generan de esa devolución. ¿Vale? Entonces, esto es un poco todas las funcionalidades así explicado a nivel general. Después estarían otras que, aunque no aparecen directamente en el menú, sí que están ahí, como la gestión documental. En la gestión documental, pues, por ejemplo, si nos vamos a facturas de compras y abrimos una factura, pues aquí podemos adjuntar documentos. En clientes podemos adjuntar documentos prácticamente en todas partes, contratos firmados, imágenes, documentos técnicos y demás. Siempre vamos a poder adjuntarlos aquí en las distintas fichas. Hay una configuración para ubicar las rutas donde se guardan esos archivos y poder tenerlas perfectamente ordenadas y enlazadas con cada una de las fichas del programa. Entonces, esto lo vamos a tener en todas partes, básicamente, y desde ahí podemos eh, consultar, podemos lanzar el archivo y demás. Bien, después tendríamos la parte de CRM. Bueno, CRM es mucho más que CRM. Le pusimos CRM Plus básicamente por no llenar de más menús el programa, pero aquí hay cosas que se trascienden mucho más allá de la parte de CRM y llegan pues, a la parte organizativa, control y demás. Entonces, tendríamos pues, bueno, un control de calidad, hay control de incidencias. Las incidencias se pueden relacionar a cualquier parte del programa. Se puede relacionar la incidencia con un artículo, con un cliente, con un documento, con un documento y un artículo de ese documento y por tanto el cliente o proveedor de ese documento, es decir, puede haber relaciones múltiples. Y después, bueno, pues se puede hacer una categorización de esas incidencias, no conformidades según normativas ISO, seguir el estado de esas incidencias, cerrarlas conformes, no conformes y hacer el control mientras están pendientes, incluso en distintos apartados del programa, el que se genere o no un stock o salga o no un documento depende del cierre de la incidencia. Por ejemplo, si estamos en una fabricación y generamos una incidencia para un producto de línea, hasta que esa incidencia se cierre, no vamos a saber si ese producto puede continuar. Si se cierra conforme, continúa. Si se cierra no conforme, pues ahí se queda. Entonces, pues ahí vamos a tener un control unificado de las distintas incidencias que van a generarse dentro de todo el RP. Hay un control de encuestas, pero no lo pensemos solo como las típicas encuestas de satisfacción a cliente. O sea, esto realmente es muy potente. Aquí podemos hacer encuestas de adquisición de datos de proyectos, podemos hacer encuestas de trazabilidad, bueno, podemos hacer un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, podríamos definir una serie de preguntas que debemos hacer cuando entra una trazabilidad de un producto y que esas preguntas queden asociadas a la trazabilidad con sus respuestas, incluso respuestas obligatorias y demás. ¿Vale? Entonces, estas preguntas van a tener pues, una serie de respuestas posibles o respuestas de datos, condicionantes, opciones y demás, incluso las podemos poner en distintos idiomas. Y esto nos va a ayudar a que las podamos usar pues, para adquirir datos de un proyecto, para adquirir datos de un presupuesto, para enlazar con una trazabilidad, como comentábamos antes, o muchos otros usos que tiene. Vale, luego tenemos el control de proyectos. El control de proyectos es como un conjunto, es decir, es una ficha que nos va a poder
nos va a permitir enlazar contra cualquier cosa. Vamos a poder enlazar compras, ventas, facturas, presupuestos, cobros, tareas, reparaciones, fabricaciones, todo lo podemos asociar contra un proyecto. Nos van a aparecer aquí en la ficha del proyecto, pues los documentos enlazados. Y esto nos va a permitir hacer analíticas de ese proyecto, desde unas analíticas básicas que ya vamos a ver en tiempo real de beneficios teóricos, reales y demás. Teóricos porque si hay presupuestos asociados al proyecto sería la parte teórica, luego la realidad pues, son los documentos, compras, ventas y demás. Incluso tiene en cuenta consumos de stock que no se hayan comprado específicamente para el proyecto, sino que se haya consumido stock de almacén. También hay analíticas, gráficas y demás para visualizarlo. Podemos controlar dentro de un proyecto qué es lo que está pendiente, pues albaраnes pendientes de facturar, facturas pendientes de cobrar, órdenes pendientes de terminar. Nos va a dar como un conjunto al que podemos asociar cosas y que podemos sacar después análisis y controlar en todo momento. Como digo, esto en todos los documentos, o sea, si nos vamos a un presupuesto, aquí vamos a tener el proyecto asignado, si nos vamos a un pedido, pues también vamos a tener proyecto, en todas partes vamos a poder asociarlo contra un proyecto. Vale, hay un sistema de avisos que pues bueno, nos ayuda en el día a día. Estos son los avisos típicos, estos como aparecen en el Outlook, que es un aviso. Vale, pues esto lo voy a poner aquí, no tardará en saltarme. Entonces, estos avisos nos van a llamar la atención sobre cosas. Algunos avisos los podemos crear nosotros, como acabo de crear yo este. Otros avisos se pueden generar solos cuando se producen ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que comentamos antes de las alertas, si yo defino una alerta para que me avise cuando se crean nuevos clientes, pues me va a llegar un aviso o un correo. Hay dos formas de que lleguen los avisos, o directamente en pantalla o a un correo electrónico. ¿Vale? Bueno, hay un apartado de calendario que podemos integrar aquí, aunque esto también ahora se está integrando con calendarios de Google, entonces también lo vamos a poder tener unificados allí. Hay un apartado de claves, las típicas claves, para que no el aviso de antes. Los avisos lo que podemos hacer es posponerlos, pues oye, lo pospongo 5 minutos, 2 días, una semana, lo que sea, y va a estar ahí recordándonos todo ese tiempo o directamente pues podemos descartarlos. Si es un aviso que genera alguna ficha del programa, pues desde aquí, desde la flecha, vamos a poder acceder a esa ficha directamente. No tenemos que andar buscando. Vale, en la parte de claves que estaba explicando, esto es un sitio donde vamos a poder registrar pues, las típicas claves de acceso que tenemos a distintas páginas y demás de forma securizada. Esto se suele tener como ficheritos de texto o peor aún, posits por allí por el escritorio con esas claves. Eso, por supuesto, no cumple ninguna normativa de protección de datos. Y aquí sí que se cumple porque primero están autentificados, porque tienes que entrar a Quantic metiendo tu usuario y tu contraseña y además se guardan en la base de datos cifrados. Entonces, cumple las normativas. Se pueden definir claves de usuario personales, claves de grupo para que pues, un departamento tenga acceso a esas claves. Se va a controlar quién accedió a esas claves para poder visualizar una clave. Tiene que darle aquí, entonces va a quedar registrado que accedió y vio la clave, cuando la vio, para la normativa de cambio de contraseñas y demás. Entonces nos va a ayudar mucho en el día a día para pues, esas contraseñas que se van quedando por ahí obsoletas. Tenemos comunicados, esto es una forma de enviar comunicados internos a todos los usuarios y demás para que le aparezcan pues, una ventana tipo aviso y demás con ese comunicado y lo tienen que leer y aceptar. Hay una base de conocimiento, realmente en todas las empresas pues hay pues una forma de hacer las cosas, entonces esas cosas se pueden documentar aquí, incluso jerarquizar, crear un árbol de conocimiento también por grupo, por departamento y demás. Entonces nos permite también tener aquí pues un poco el manual de cómo funciona la empresa, que siempre es bastante cómodo de cara a pues nuevas personas que empiecen en la empresa para consultas y demás.
Y a mayores, con todas las ventajas que nos da, que vamos a entrar después más de lleno en ello, en la inteligencia artificial, pues vamos a ver que el documentar todas estas cosas de cómo funciona la empresa dentro del apartado de conocimiento va a estar conectado a sistemas RAG de conocimiento por inteligencia artificial, vectorizados y demás. Entonces nos va a servir para crear desde bases de, o sea, GPTs personalizados, de bases de consultables, vectorizables para uso interno y demás. Entonces, es importante tener información porque todos los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de información y muchas veces no es ya la información que haya por Internet, sino que nos interesa que nos responda en base a nuestra información, a la información con la que estamos nosotros en el día a día, en base a nuestra actividad, nuestro sector. Entonces, toda esa información, aquí tenemos un punto muy importante para guardarla y para usar en todos estos procesos. Bueno, hay aquí un apartado de contactos. Esto es como un acceso directo a todos los contactos del ERP, sea un agente, sea un contacto de un proveedor, sea un contacto de un cliente, sea lo que sea. Desde aquí vamos a poder acceder a él. Entonces es una base unificada para poder buscar a alguien. De hecho, hay un botón en el menú que accede directamente ahí. Entonces yo aquí busco y me dice, pues oye, puede ser un banco, un proveedor, un cliente, un agente, da igual lo que sea. Aquí lo voy a encontrar y es una búsqueda unificada pues, para saber el teléfono de esta persona o incluso las relaciones de esa persona entre los distintos contactos. También hay luego otro apartado para eso. Un diccionario, pues un poco también al estilo de conocimiento, pero esto es más sencillo para la terminología que utilicemos en nuestro sector. Podemos ir definiéndola y acumulándola ahí para consultarla de forma unificada. O sea, fijaos que aquí ya hemos trascendido todo lo que es la parte de gestión, todo lo que es la parte de facturación, todo lo que es el CRM estándar y demás, y estamos entrando en necesidades que las empresas tienen en el día a día que pues están esparcidas por distintos programas, por distintos sitios y demás, con lo ineficiente que es eso. Entonces aquí tenemos todo unificado y accesible ahí a un par de clics. Bueno, ya puro CRM es el control de leads. Tenemos un apartado de control de leads con automatización, importación de datos desde plataformas, desde HubSpot, por ejemplo, podemos importar aquí y hacer luego el control y el seguimiento de los leads dentro de un embudo que podemos definir nosotros, incluso con automatizaciones. Oye, cuando se crea un nuevo lead, al cabo de 2 días o de 3 días, envíale un correo electrónico. Cuando el lead pasa a la siguiente etapa fase, pues envíale otro correo electrónico o envíale un aviso al comercial de esta zona para que le llame. Hay un montón de automatizaciones posibles dentro del control de embudos de leads que nos van a facilitar y mucho el control de campañas comerciales, acciones comerciales, preguntas de contactos, usuarios y demás. Bueno, estoy yendo muy rápido por muchos apartados porque bueno, el tiempo es el que es y demás. Entonces, pues bueno, no me puedo parar a explicar en profundidad muchas características que hay debajo de lo que estoy comentando, pero hay mucho trasfondo ahí. Bueno, hay apartados de control de notas, productivos, que esto también son software que se suelen tener por ahí por el escritorio, separados y demás. Pues aquí también están integrados directamente en Quantic. Control de peticiones, esto nos va a permitir hacer una trazabilidad de documentos para que de un presupuesto a un pedido, si ese pedido generó un pedido de compra, luego se trajo y se generó el albarán de venta y demás, pues aquí vamos a ver la trazabilidad de todo lo que sucedió, incluso con control de entregas a cuenta, parte de eh, entrega a cuenta que está pendiente de facturar, bueno, un poco todo el control del día a día que se necesita cuando hay que controlar pues, de principio a fin cómo sucede la relación con el cliente. Bueno, hay un apartado de plantillas de correos para configurar cómo salen los correos del programa, facturación, correos de comerciales, correos de presupuestos, bueno, avisos y demás. Hay control de productividad de usuarios que nos dice pues, lo que hacen los usuarios dentro del programa y el tiempo que tardan y demás, si son más o menos productivos.
Luego en control de protocolos, realmente el control de protocolos se puede enlazar a distintos apartados, se pueden enlazar a órdenes de fabricación, se pueden enlazar a tareas. Entonces esto nos va a dar una serie de pasos de cómo suceden las cosas. Cada uno de esos pasos se puede definir con sus dependencias, acciones, resultados, reglas y demás. O sea, esto viene un poco a decir cómo funciona, cómo se pasa de un punto de fabricación a otro, de una tarea de un punto de control a otro. Y bueno, pues muy personalizable, muy potente. E incluso pues puede gestionar grupos de trabajo, porque esto puede lanzar tareas, puede lanzar avisos, hacer el seguimiento de esas tareas, cuando se hicieran esas tareas, lanzar siguientes pasos y demás. Es un control de proyectos y de protocolo integrado dentro del propio ERP. Bueno, hay un sistema de control de reglas para que podamos desde verificar la información que se mete dentro del ERP hasta pues, cambiar cosas. Pues, si yo creo un cliente y le pongo la provincia Pontevedra, pues que se lo asigne a la gente de Pontevedra. O si yo le pongo un cliente, le marco activo y no le pongo CIF, que me avise y que me obligue. Pues bueno, esto van a ser las distintas reglas que establecemos para las distintas fichas. Incluso pueden ser reglas distintas dependiendo del usuario. O sea, si un usuario es comercial le aplica unas reglas y otros usuarios de producción le aplica otras reglas y demás. Relaciones, esto es bueno, un poco la parte de contactos, pero con ya más relevancia. Aquí podemos definir las relaciones entre distintas empresas y establecer, pues oye, por ejemplo, que se hizo un webinar en esta fecha y estos fueron los asistentes, entonces pues hay una relación entre todos esos clientes porque pueden conocerse. CRM puro y duro. Control de tareas, bueno, hay un control productivo de tareas dentro de Quanti que nos permite bueno, controlar en el día a día pues, las cosas que hacemos y demás, tareas en grupo, tareas en distintos estados, prioridades, seguimientos y demás. O sea, bueno, todo un control organizativo muy potente para organizarnos en el día a día. Hay un apartado de seguimientos, desde, bueno, todas partes vamos a poder crear seguimientos, consultar luego seguimientos del cliente y demás, visitas, llamadas y demás. Bueno, pues esto es un sistema de control unificado de todos esos seguimientos. Hay algunos que podemos crear nosotros, otros que se producen solos. Si le cambiamos un dato a un cliente, por ejemplo, le cambiamos el teléfono, pues va a crearse un seguimiento automático de que ese cliente se le cambió el teléfono, se le puso X teléfono, lo hizo X persona, tal día, tal hora. ¿Vale? Un poco todo el control de ahí. Bueno, un apartado de sugerencias para control de sugerencias de clientes y demás. Entonces, bueno, todos estos son funcionalidades que están disponibles para todos los departamentos de la empresa y todos los ámbitos y necesidades de la empresa. Vale, tenemos después, por entrar ya un poquito en la parte de inteligencia artificial, aunque ya vimos en el apartado de conocimiento que hay un uso muy importante de la inteligencia artificial con la información de la empresa propia. Aquí esto sería más de procesos de gestión que podemos automatizar y que podemos hacer mucho más eficientes. Pues uno de los procesos que tenemos en todas las empresas es la introducción de facturas, por ejemplo, introducción de pedidos de clientes, introducción de partes de trabajo, bueno, todas esas introducciones de datos, ¿vale? Pues nosotros tenemos un agente de inteligencia artificial integrado al programa que lo va a hacer y esto además lo va a hacer en tándem con el apartado de procesos automáticos. Hay aquí una serie de procesos automáticos que los vamos a poder definir. Entonces, por ejemplo, podemos crear un proceso automático y decirle, oye, procesa mi correo. Le pongo los datos del correo y procesa esa bandeja de correo. O procesa esta carpeta, que es donde yo suelto todos los documentos que me llegan y demás, y los guardo allí. Entonces, él lo que va a hacer es, con la frecuencia que nosotros le digamos, pues oye, cada hora, cada 10 minutos, cada día, bueno, pues aquí vamos a definir nosotros cada cuánto tiempo queremos que lo haga. Incluso podemos tener procesos paralelos, o sea, uno que me verifique el correo, otro que me verifique una carpeta, otro que me verifique otra carpeta, porque una carpeta es donde los comerciales dejan los presupuestos y pedidos.
y hay otra carpeta donde pues, los operarios dejan las órdenes firmadas y demás, ¿vale? Entonces, todo esto pueden funcionar distintos procesos paralelamente. Y el resultado va a ser que la gente pues, va a procesar el documento. Esto procesa PDFs, sean nativos digitales como sean escaneados, procesa imágenes, procesa tablas de Excel, esto procesa prácticamente de todo. Y lo que va a hacer es decir, oye, pues mira, yo generé esta factura de compra en base a este archivo. Bueno, desde aquí podemos acceder directamente a la factura que generó, podemos acceder incluso al documento, a la visualización del documento. Se me volvió a ir a la otra pantalla. A ver si lo traigo por aquí. Bueno, desde aquí vamos y abrimos el documento, el PDF original y demás. Entonces, con esto podemos tener una vista, por un lado, del documento y por otro lado de lo que generó y verificar pues, que esto pues, equivale a esto, está bien y demás. Incluso tenemos aquí un apartado en el que le vamos validando, OK, para que marque como conformes todo esto. Esto se trata de que, aunque el agente de inteligencia artificial eh, está haciendo y metiendo todos esos documentos, pues alguien tiene que supervisarlo, evidentemente, alguien tiene que saber que eso sucede. Entonces, esto es el centro de información donde pues, todas esas cosas que suceden dentro de la gente de inteligencia artificial puede el usuario verificar y controlar qué es lo que hizo. ¿Vale? Bueno, esto hay mucho más que explicar, pero ahora por tiempo pues soy bastante breve. eh, Hay muchas cosas más que explicar. Vale, tenemos, por ejemplo, dentro de los procesos automáticos que vimos aquí, hay procesos automáticos para muchas cosas, hay procesos para actualizar alertas, procesos para calcular resultados, procesos de copias de seguridad, procesos de sincronización con páginas web, procesos de leads y demás. Hay un montón de procesos automáticos que podemos ponerle al programa para que haga cosas él solo, ¿vale? Aunque nosotros no estemos delante, que él vaya haciendo esas cosas. Por ejemplo, pues la sincronización con webs, podemos sincronizar con WordPress, con WooCommerce y demás, podemos establecer unos datos de conexión, conectamos a través de las APIs nativas y ahí podemos actualizar precios, crear artículos, categorías, leer pedidos para que se integren en la parte de gestión y demás. Entonces, es otra posibilidad que también tenemos ahí. Bueno, después en apartados, por ejemplo, como el de presencia, tenemos desde enlaces a sistemas de presencia como terminales de control nuestros, de control de presencia integrados, o sea, desde pantallas propias para dispositivos de entrada hasta, a ver si lo pongo por aquí, control de presencia, hasta webs accesibles, conectables con Quantic, es decir, que para empresa, para personal que está fuera de la empresa y que necesita hacer su fichaje remoto, pues también hay pues, una web desde la que puede fichar directamente y eso pues llega, da igual por dónde fichen, va a llegar a Quantic y pues lo vamos a tener controlado por ahí, ¿vale? Vale, en el apartado de fabricación que comenté antes así un poco por encima, pues vamos a tener artículos a fabricar. Una misma orden de fabricación puede tener distintos pasos, distintos artículos a fabricar, productos, subproductos, partes de trabajo, protocolo y demás. Esto incluso se puede ver desde la perspectiva administrativa, que es esta que tenía yo aquí, como también se puede ver desde la perspectiva del operario con su pantalla de control en puestos donde se adquieren datos o donde se generan las órdenes y demás. Tenemos las dos vistas, tanto de un lado como desde otro. En apartados, por ejemplo, que comenté antes de control de inventario en tiempo real, vamos a tener aquí pues, un control del inventario. Esto funciona así, o sea, vas haciendo lecturas con el terminal de inventario, que tenemos distintos terminales de inventario disponibles, tanto desde terminales móviles como desde equipos portátiles y demás. Entonces, desde los distintos terminales van a poder ir haciendo lecturas
Y estas lecturas van a calcular aproximaciones. Es decir, si yo leo el stock de un producto y ese producto en los X minutos es personalizable, antes o después se definió una entrada o se generó una venta, pues me los va a marcar para que después los vuelva a verificar. Entonces, este tipo de control nos va a permitir hacer un inventario pues, a ratos libres mientras trabajamos sin tener que pagar la empresa, ¿vale? Incluso pues, le vamos a decir cuando empezamos el inventario y cuando terminamos, luego nos va a decir, vale, terminaste, pero luego hay aquí un montón de artículos que no leíste y sobre todo los que tengan stock, con lo que nos va a dar un diferencial también de eso. Entonces, pues vamos a ver que tenemos toda una serie de herramientas conectables a Quantic para ayudarnos desde distintos dispositivos en el día a día. Y también tenemos, pues por ejemplo, para ventas, para terminales de venta específicos, pues tenemos dos sistemas, tenemos de código de barras y sí, ahora aquí uno y otro. Tenemos terminales el típico de código de barras, introducción rápida y demás. El típico táctil en el que pues tú le puedes poner aquí pues una sección y vas añadiendo pues al carrito y ahí haces la venta y demás. Ambos son muy flexibles, permiten hacer directamente cualquier documento, o sea, puedes hacer un presupuesto, puedes hacer un ticket, puedes hacer un albarán, puedes hacer un cobro, puedes, bueno, desde ahí generar todo, tiene control de arqueos, cierres de caja, movimientos, pagos y demás, ¿vale? Un poco de todo. Además, también hay sistemas, por supuesto, para hacer esas ventas desde terminales, en vez de desde el propio programa, pues desde terminales, bien sea dentro de la red, como bien sea a través de Internet, conectado también a Quantic. Entonces, vamos a tener una serie también de herramientas que nos van a permitir en el control de las ventas del día a día, pues hacerlo desde distintas ubicaciones y formas. ¿Vale? Y después, bueno, ya por último, para terminar un poco la presentación, tenemos todo un protocolo de implantación del programa, es decir, entendemos que el programa no, o sea, las empresas no empiezan desde cero, hay algunas que sí, pero la mayor parte ya tienen un programa, entonces nosotros tenemos un protocolo de implantación del programa que incluye formación, incluye análisis de la situación, incluye importación de datos desde las herramientas que tengan. Podemos trasladar toda esa información a Quantic. Incluso se traslada la información en la fase de formación para que el cliente pueda ver sus datos mientras está aprendiendo el programa, lo que le va a resultar mucho más cómodo. Luego hay una fase de configuración, hay reuniones y demás. Entonces, hacemos un poco el camino lo más sencillo posible para que el cambio de ERP pues, sea lo menos traumático posible. Tenemos ya un protocolo pues, muy, muy definido. ¿Vale? Bueno, y un poco hasta ahí, aunque hay muchas más cosas, pues bueno, por el tiempo que hay, pues no, tampoco hay para explicar todo. Entonces, no sé si ahora queréis hacer preguntas de cosas concretas y os voy respondiendo pues a cualquier necesidad que tengáis. Moitas grazas, Roberto. Eu penso que polo menos sí que temos unha visión xeral, non? De como funciona a ferramenta e as bondades, non? Que proporciona. Temos algunha dúbida? Lembramos aos asistentes que poden facer as súas consultas a través do chat para darlle resposta agora. Nun primeiro lugar, pregunta Francisco Maneiro se este software é compatible co sistema soamente español ou se pode empregar tamén en Portugal e outros países. Está pensado en España y aunque sí que se puede hacer facturaciones pues, a Portugal o facturaciones o en Canarias, el IFIC y demás, está pensado para el sistema de impuestos español. Entonces, para una empresa que es puramente portuguesa que hace desde allí la gestión, no está pensado.
Vale, moitas grazas. Falando un pouco da parte de implementación, non? Que comentabas agora ao final, que tedes xa como un proceso, non? Moi pautado, vale? Ujú. Aquí que temos dúbidas, non? Plantexaban de canto tempo crees que podería tardar a implementación deste tipo de ferramenta, sobre todo nun tipo de empresa que non teña ata o de agora ningún tipo de software. Cada caso es distinto, pero bueno, las implantaciones suelen oscilar entre un mes y 3 meses. Claro, no es lo mismo una empresa con muchos departamentos, muchos empleados, distintos procesos y demás, que otros casos pues, más sencillos. Básicamente la curva de aprendizaje es muy corta, es fácil aprender a manejar Quantic. Nosotros estamos ahí muy activos en el curso del aprendizaje, en configurarlo todo, pero bueno, al final, entre pasar datos, formación y demás, mínimo un mes es necesario. Y luego ya depende de la estructura de cada empresa y de lo que se quiera parar en cada aspecto, porque a veces se quieren hacer cambios de la forma de trabajo. Nosotros también asesoramos un poco de formas de trabajar, definimos estructuras y comentamos por si el cliente quiere o quiere mejorar ciertos procesos. Entonces, puede ser eso, entre 1 o 3 meses. Perfecto. Iso xa dá resposta tamén a outra dúbida que tiñamos, na que nos plantexaban xustamente se era unha ferramenta que podría ser aplicable a todos os tamaños das empresas, non? Xa queda un pouco dito que efectivamente pode aplicarse a todo tipo de empresas, que dependendo un pouco desa cantidade de información e de necesidades que teña cada unha delas, pois entendo que se configurará nesa liña. Pregúntanos tamén Ramón Botas, bueno, que efectivamente parece un paquete moi completo, non? Con diferentes funcionalidades, pero entra xa máis concretamente na parte da integración, non? Entón pregunta como funcionaría cando se teñen que integrar este software con clientes que mandan bases de datos SAP, por exemplo, cos seus pedidos, non? Se habería algunha traba, como funciona, como é ese proceso. No, integración, de hecho, con todo tipo de plataformas es otro de nuestros puntos fuertes. Podemos enlazar con cualquier cosa, tanto a nivel de nosotros conectarnos como a nivel de que se conecten a nosotros, ¿vale? Tenemos conectividad vía API, vía base de datos, vía conexión directas y demás a distintos, bueno, a todo lo que dé un punto de conexión. Y también nosotros ofrecemos esa misma conectividad. Ofrecemos unas APIs, de hecho, plenamente configurables. No es que vengan así, es que tú puedes definir qué quieres compartir mediante API y los campos y todo. Entonces, para que otras plataformas u otros programas se puedan conectar a nosotros. Bueno, conectividad vamos a tener siempre con todo. Aparte de, bueno, las típicas de generar factura electrónica, importar factura electrónica, también conectamos con EDI, entonces, pues bueno, total. Perfecto. Vale, ata aquí, bueno, agradece Ramón Botas a resposta. Nada, ata aquí un pouco o webinario. Lembramos a todos os asistentes que podedes consultar as seguintes sesións do Gaiastec na nosa web. Deixamos vos a ligazón no chat tamén para que quen queira, bueno, pois consultar a seguinte sesión aí as teña. Nada, moitísimas grazas, Roberto. Quedou a verdade que moi ilustrado e de unha forma sinxela un pouco o funcionamento de Quantic, que era o obxectivo principal da sesión de hoxe. Agradecerte o Ujú. tempo dedicado bueno, a No, explicalo desta forma tan gracias a dinámica. vosotros por darnos la oportunidad de mostrar la herramienta y, bueno, a los asistentes por verla. Vamos ahí para ello. Perfecto, pois nada, graciñas a todos e que teñades moi bo día.